Los bonos estadounidenses a 20 años llevan ya una caída del 45% desde 2021. Pero lo mismo ocurre con los bonos europeos, que se han metido una castaña desde 2021 increíble y que además no solo ha sido la caída de 2022, sino que en los últimos años siguen cayendo. En 2026 llevan una rentabilidad negativa del -2%, pero es que si miramos los últimos 3 años han generado una rentabilidad anualizada negativa del 5% de pérdida cada año. Pero si pensabas que eso era una gran caída, espérate a ver esta castaña. Y es que esto que te muestro en pantalla es el bono austriaco a 100 años, con vencimiento en 2117. Fíjate la caída que ha tenido, desde los 125 hasta los 56, generando en los últimos 3 años una rentabilidad del -20%. Y esto se debe principalmente a las subidas de los tipos de interés que está habiendo en todo el mundo. Y no solo en Estados Unidos, donde el bono a 20 años ya supera el 5,18% de interés. Y dice Reuters, el presidente de la Reserva Federal se enfrenta a un verano difícil a medida que aumentan los rendimientos de los bonos. Pero también está pasando en Europa, donde los bonos alemanes alcanzan su nivel más alto en 15 años. Fijaros el bono alemán a 10 años que ya supera el rango del 3%, donde el Financial Times dice, oye, que los intereses de la deuda japonesa a 10 años ya están cerca del 3% y a 30 años ya casi llegan al 4%. Y es que esta subida de intereses es lo que ha hecho que el precio de los bonos baje tanto y que arrastren esas caídas. Fijaros, aquí tenemos ese fondo de bonos a más de 20 años que os enseñaba de Vanguard europeo. Fijaros la caída en color verde, pero quiero que os fijéis en las otras líneas que he puesto aquí. Y es que he añadido otros fondos de renta fija para enseñaros una cosa. Fijaros en la diferencia de rentabilidad. Aquí tenemos fondos de renta fija que en los últimos 3 años han generado rentabilidades del 24, 23, 18, 11, 10% con estas rentabilidades anualizadas. Mientras que, como hemos visto en los bonos a 20 años europeos, hemos visto una caída a 3 años del 4,2% anualizada. Así que en este vídeo quiero explicar de la forma más sencilla posible por qué ocurre esto. ¿Por qué mientras unos bonos están cayendo una barbaridad, llevan caídas horribles, otros están subiendo y generando rentabilidades anualizadas por encima del 5%? ¿Qué distingue a unos de otros y en qué deben fijarse los inversores? Vamos allá. Vamos con la pregunta del millón. ¿Por qué algunos bonos llevan una caída superior al 50% y otros no? Y además intentaremos explorar en este vídeo cuándo estos bonos van a subir. Hemos hablado de los bonos a 20 años en Europa, pero también hemos visto el bono estadounidense, que arrastra una pérdida de casi el 50% en los últimos 5 años. Aquí, para ser justos, cuando hablamos de este ETF, del TLT, que coge bonos a 20 años estadounidenses, hay que tener en cuenta que el TLT es un ETF de distribución, es decir, los cupones los paga a través de dividendos. Así que la caída real que habríamos experimentado realmente en este ETF en los últimos 5 años no llega a ser un 44%, porque habría que incorporar los dividendos, que son una rentabilidad que suma. Entonces la caída sería un poco menos, pero bueno, más o menos la caída sigue siendo bastante gorda. Para entender a la perfección lo que está pasando, quiero poneros el caso concreto del bono austriaco a 100 años. Fijaros, en 2017 salió un bono que básicamente lo emitió el gobierno de Austria, y los gobiernos emiten bonos, deuda, para financiarse y los inversores la compran. Y a cambio el gobierno pues tiene que devolver ese pago en la fecha de vencimiento del bono y además suele pagar un cupón que básicamente recolecta el inversor que ha comprado ese bono. Imaginar que este es Pepe y Pepe ve que el gobierno austriaco pues saca un bono, y aquí vemos en el nombre que pone 2,10%, desde 2017, es la fecha de emisión, hasta 2117. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, lo que va a hacer este bono es pagar un 2,10% de cupón todos los años. Oye, qué chollo, porque eso significa que si el principal del bono es 1.000 y lo compro por 1.000 euros, pues todos los años voy a recibir 21 euros de cupón, ¿verdad? Y dices, ojo, 100 años recibir un 2,10% todos los años puede llegar a ser muy atractivo, ¿no? Dice Pepe, qué chollazo, que me paguen un 2% anual hasta 2117. ¿Es un buen chollo? No lo fue del todo. Fijaros, hemos dicho que la vida del bono es de 100 años, es decir, ese bono va a vivir hasta 2117. Por lo tanto, Pepe solo recuperaría los 1.000 euros de principal
una vez llegada la fecha de vencimiento, que es en el año 2117. Posiblemente en esa fecha Pepe no estará vivo, por lo tanto, lo que va a tener que hacer es venderlo a mercado, ya sea en el año 10, en el año 20, en el año 30, en el año 40 o incluso en el año 50. Bueno, vale, pero lo venderá a mercado porque no puede esperar hasta que este bono termine. Y si bien los flujos los conocemos y los flujos van a seguir siendo siempre los mismos durante la vida del bono, lo que no está asegurado es su precio, porque el precio del bono va a cotizar en el mercado secundario hasta su vencimiento. Desde que se crea, desde que se emite hasta que vence, ese precio del bono va a fluctuar. Y va a fluctuar en función de si otros inversores valoran que estos flujos que van a percibir en los siguientes años son atractivos o no lo son tanto. Miremos la cotización del bono. Fijémonos que sale a valor par, lo mismo que el principal, el 100%. Pero vemos que poco a poco, en los primeros años, sube una barbaridad, hasta 1.553 euros. Ahora bien, ¿por qué ocurrió esto? Si resulta que el bono ya tiene algo de vida y ya ha ido pagando algunos flujos, ¿por qué en 2019 había gente dispuesta a pagar más por este bono? Pues esto ocurre principalmente porque entre 2018 y 2020 los tipos de interés vuelven a bajar. Eso significa que ahora mismo en mercado los nuevos bonos estaban pagando una menor rentabilidad. Entonces van a pagar unos flujos menos atractivos. Por tanto, este bono que pagaba unos flujos más atractivos, pues entonces se revaloriza en mercado y los inversores lo ven como algo más atractivo. Pero luego llegó la caída. Fijaros qué fuerte caída desde finales de 2020 hasta ahora, que se ha mantenido la caída. ¿Por qué ocurrió esto? Pues porque recordemos que antes incluso de que los bancos centrales subiesen los tipos de interés al salir de la pandemia, el mercado ya empezaba a exigir un mayor tipo de interés, porque la inflación se estaba disparando. Los precios estaban empezando a dispararse, adelantándose a que los bancos centrales iban a subir los tipos de interés próximamente. Y entonces ocurre el efecto opuesto. Empieza a haber nueva deuda, nuevos bonos que ofrecen una rentabilidad mayor, unos flujos más atractivos en ese momento para esos bonos y por tanto hacen que este bono sea menos atractivo y que por tanto su precio baje. De hecho, si queréis saber el cálculo exacto matemático que hace que esto ocurra, tengo un vídeo completo por aquí arriba donde enseño paso a paso cómo funciona el precio de un bono y matemáticamente de qué depende y cómo se mueve. Lo hacemos con distintas fórmulas, lo vemos en Excel y demás. La pregunta es, ¿cuánto ha perdido el que compró este bono en 2017 y lo ha mantenido hasta el momento? Pues fijaros, si compró a 1.000 euros a par, pues al precio actual ha perdido alrededor de un 44% en precio. Sin embargo, pagaba un cupón, es decir, estos flujos que hemos ido percibiendo todos los años durante los 2017 hasta ahora 2026. Bien, eso si contabilizamos los cupones como algo positivo, porque eso sí que los ha cobrado, y el precio como lo negativo, porque es lo que ha bajado en mercado, pues ahora mismo llevaría una pérdida total de aproximadamente un menos 26% en términos nominales tras casi 9 años. Y si encima tenemos en cuenta lo que ha subido la inflación en estos últimos años, pues su pérdida real por haber invertido en este activo rondaría el 40%. Así que como ves, eso que parecía un chollazo para Pepe, pues obviamente no lo ha sido. Pues el error nace de llamarlo renta fija. Lo que es fijo son los flujos que vas a percibir. Lo que no es fijo es el precio que vale ese bono en mercado. Y si, por ejemplo, Pepe quisiese vender ahora el bono austriaco, pues le costaría un 26% a día de hoy de rentabilidad negativa, lo que se traduce en menos 40% si incluimos la inflación. Eso nos lleva a la siguiente parte de este vídeo y la más importante. ¿Qué tipo de renta fija puedo entonces comprar y beneficiarme? Porque algunos productos llevan rentabilidades del 4 o 5% anual, 6%, que incluso es bastante atractiva viendo el panorama actual. ¿Por qué esos generan esa rentabilidad? Mientras que la deuda pública a largo plazo de la mayoría de gobiernos ha caído en esta magnitud. Pues enseguida lo vamos a ver, pero antes déjame hablarte del patrocinador de hoy, la plataforma de Mintos. En Mintos puedes invertir en múltiples productos, desde por ejemplo ETFs, sin cargos por orden, tienes más de 1.000 ETFs para invertir y puedes crear tu propia cartera a partir de 1 euro. Puedes invertir también en inmobiliario y recibir ingresos por alquileres y conseguir también ingresos por la revalorización del capital.
O también puedes invertir en carteras de préstamos. Esta es una clase de activo un poquito distinta que pocas plataformas dan acceso y que te permite además diversificar tu cartera. Es un activo de más riesgo, pero los préstamos pueden ofrecer una rentabilidad competitiva. Por ejemplo, puedes acceder a sus carteras diversificadas de préstamos, donde te va a unificar varios préstamos para diversificar. Pero además, si no quieres préstamos y quieres invertir en otro tipo de deuda que no tiene nada que ver con la deuda gubernamental de la que estábamos hablando, puedes invertir también en bonos corporativos de alto rendimiento, que se conocen como high yield. Puedes contratar una cartera ya diseñada de high yield, donde te introducen varios bonos seleccionados de alto rendimiento y, como ves, pues son bonos que buscan un rendimiento bastante más superior, pero que tienen más riesgo de crédito. Enseguida te hablaré de este punto en el vídeo. También, si lo prefieres, puedes hacer inversión manual en bonos a través de su plataforma, en bonos corporativos de alto rendimiento, y tienes más de 50 emisores disponibles. Ahora mismo tienen un bonus de 25 euros a partir de una inversión de 1.500 euros. Si quieres obtenerlo, te dejo el link con toda la información en el comentario fijado. Y ahora sí, Javier, ¿por qué algunos fondos de renta fija pagan mucho, pagan bien y otros caen mucho y te hacen perder dinero? Bueno, pues principalmente en renta fija tenemos dos riesgos que siempre soportamos y son los dos riesgos por los que nos van a pagar. Está el riesgo de crédito y está el riesgo de duración. Por ejemplo, ¿cuál crees que es el riesgo que más soporta el bono austriaco que hemos visto? ¿El de crédito o el de duración? Pues si has dicho duración, estás en lo correcto. Porque el riesgo de duración depende del plazo. El riesgo de duración tiende, y lo voy a simplificar así, pero os voy a dejar vídeos donde entro más a nivel teórico y matemático en toda esta explicación, pero por resumirlo aquí rápido, normalmente el riesgo de duración incrementa a medida que incrementa el plazo. Es decir, bonos a 100 años van a tener mucho más riesgo de duración que un bono a 1 año. ¿Se entiende el concepto? Y entonces, ¿qué es la duración? La duración es básicamente el multiplicador por el cual el precio va a caer por cada subida de intereses. Es decir, si el tipo de interés sube 100 puntos básicos o un 1%, ¿cuánto va a caer el precio de mi bono? Os pongo un ejemplo. Los bonos a 20 años que hemos visto estadounidenses, con el ETF TLT, tienen una duración aproximada de 17. Eso significa que por cada movimiento, por cada subida de un 1% en los rendimientos a largo plazo, por ejemplo, que el interés a 20 años estadounidense pase del 4 al 5%, eso sería una subida de 100 puntos básicos, los precios de esos bonos caerían un 17%. Es el multiplicador. Si en cambio los intereses a 20 años en Estados Unidos bajasen del 4% al 3%, si esta era la zona de referencia que habíamos marcado, bajasen esta vez 100 puntos básicos, lo que ocurriría con el precio de esos bonos es que subiría un 17%. Cuanto más plazo cojamos, más incertidumbre sobre lo que hará la inflación en el futuro. Estamos de acuerdo, no es lo mismo invertir a 3 años, que más o menos sabes lo que puede hacer la inflación, que invertir a 100, que no tienes ni idea de si podría haber un episodio de inflación, de hiperinflación elevadísimo. Y si la inflación se dispara, lo que ocurre es que los tipos de interés tienden a subir también, porque el tipo de interés es el coste del tiempo, es lo que la gente pide por prestar dinero. Por lo tanto, si hay una inflación del 2, yo no te voy a pedir un 0,5, no quiero perder dinero, te voy a pedir como mínimo más o menos la inflación. Cuando no se tiene experiencia en renta fija hay que tener mucho cuidado con los tramos largos, es decir, bonos de largo plazo, de alta duración, porque son súper sensibles a los movimientos de precio. Por ejemplo, un bono a 2 años estadounidense va a tener una duración aproximada de 1,5, más o menos, o de 1. Más o menos estará ahí el rango. Entonces, por cada movimiento del interés a 2 años estadounidense, pues quizás se me mueve un 1% el precio. Bueno, no es lo mismo que un 17%, se entiende. Pero, por ejemplo, el bono austriaco, algo que no tiene es riesgo de crédito, porque no soporta casi riesgo de crédito, porque el riesgo de crédito depende del emisor. El riesgo de crédito depende de si el emisor pues, es más arriesgado que devuelva el dinero o no. Los gobiernos desarrollados pues, tienen calificaciones crediticias bastante elevadas y no hay ahí tampoco un riesgo de crédito elevado. Lo que sí podrías tener es un bono con bajo riesgo de duración y alto riesgo de crédito. Por ejemplo, esos bonos corporativos que hemos visto que tenéis en la plataforma de Mintos, podría haber un bono a 2 años de una empresa que fuese, yo qué sé, Ubisoft, por ejemplo, y que pagase un 8%. ¿Por qué paga un 8%? Porque estamos soportando riesgo de crédito, pero casi no estamos soportando riesgo de duración. Eso nos lleva a la siguiente parte, que es que en función de los riesgos que queráis soportar, ¿qué trucos podemos hacer para seleccionar la mejor parte de renta fija que queramos? Lo primero que tenemos que hacer es que si queremos invertir en renta fija, saber cuál va a ser nuestra duración objetivo. Lo que recomiendo yo aquí para saber cuál puede ser tu duración objetivo es básicamente identificar cuántos años vas a estar invertido, tu plazo de inversión. Entonces podemos igualarlo al plazo.
Imaginemos que solo puedes invertir durante 5 años. Perfecto, pues esta es la duración que puedes tolerar. Ahora bien, aquí hablamos de la media ponderada de toda la cartera de renta fija. Podrías tener algunos bonos que tengan más duración de 5, por ejemplo, una duración de 7, y otros que tengan una duración de 3. Y entonces la media, pues acaba siendo por pesos, pues imagínate 5. Eso es lo importante, que la media de toda la cartera que tengas de renta fija tenga esta duración objetivo. Ojo, aquí está el truco. La duración la tienes que ir reduciendo a medida que pase el tiempo. Cuando pase un año te quedarán 4 años, por lo tanto tu duración objetivo cambia. Y entonces la media, si la tienes en 5, la tendrías que reducir a 4. Dentro de las categorías de renta fija tenemos varias. Tenemos principalmente ultra corto plazo o monetario, donde prácticamente no hay riesgo de duración, es una duración cercana a 0, por debajo de 1, por debajo de un año. Y ahí es donde pues, tenemos fondos monetarios y renta fija de ultra corto plazo que paga el interés de referencia. El interés de referencia en Europa, por ejemplo en euros, ahora mismo está en el 2,25% aproximadamente. Por lo tanto, cualquier fondo monetario o cualquier fondo de renta fija ultra corto plazo va a tener muy poco riesgo de duración, no nos van a afectar las subidas o movimientos de tipos de interés, en este caso más o menos alrededor del 2,25%. Por ejemplo, voy a poner algunos que muchos conocéis: Grupama Ultra Short, Ostrum Ultra Short, el DWS Ultra Short, Amundi Ultra Short, y vamos a compararlos. Fijaros que la curva es muy recta, y esto se ve mucho con la curva de precio. Yo siempre digo que se puede leer muy bien en qué invierte un fondo de renta fija o un producto de renta fija, porque la curva, si tiene menos volatilidad, es más lineal, significa que soporta menos riesgos, ¿verdad? Si hay menos volatilidad es que tiene menos riesgo porque le afecta prácticamente nada. Entonces simplemente paga ese interés, pero no tiene riesgos que le afecten mucho. Obviamente sí que tiene cierta volatilidad, porque obviamente la duración no es que sea 0 y el riesgo de crédito no es que sea 0, pero como veis es bastante lineal. Y paga, pues ahora mismo está generando pues a un año pues un 3, un 2 y algo, estas rentabilidades, como veis, pero con una volatilidad muy reducida. Esto sería lo más conservador absoluto. Si necesitas el dinero mañana y lo quieres poner a trabajar y no lo puedes invertir, no tienes plazo para invertir, pues todo tendría que ir a monetario o ultra corto plazo. Estas son de hecho algunas opciones interesantes. Ahora bien, si quieres asumir un pelín más de riesgo para conseguir más rentabilidad, ¿por dónde pueden venir esos riesgos que podemos asumir? De nuevo, por el crédito o por los tipos de interés, es decir, elevando la duración. Vamos a ver primero un ejemplo en el que mantenemos la duración en 2 años, ¿vale? Porque antes os he hablado de 5, pero vamos a ver primero un ejemplo en el que no queremos incrementar la duración porque ese dinero lo necesitamos en 2 años, pero tampoco queremos solamente una rentabilidad del 2%. Queremos rascar un poquito más. Aquí ya podemos meter un poco más de riesgo de crédito. Por ejemplo, podríamos meter bonos high yield, que son corporativos de alto rendimiento. Esos bonos, por ejemplo, que tienes disponibles en la plataforma de Mintos, son bonos de alto rendimiento. También podrías hacerlo a través de fondos, por ejemplo. Pero fíjate, hay uno muy popular que es el Tikehau Short, que es ultra corto plazo también, corta duración, no incrementas la duración, el riesgo a tipos de interés, pero incrementas el riesgo de crédito. Y fíjate, si lo comparamos, cómo empezamos a ver más movimiento. Fíjate, en color naranja, el Tikehau, ves que tiene más volatilidad, mantiene más o menos una rentabilidad parecida, pero ya incorpora un poquito más de rentabilidad porque incorpora más riesgo de crédito. O por ejemplo, el EBLI, que es ultra short también, pero incorpora un poquito más de riesgo de crédito. No todo lo que tienen es high yield, porque tienen mucho corporativo también de investment grade, una calidad un poco superior, pero como ves, ya empezamos a ver en el EBLI, empezamos a ver más volatilidad. Fíjate, el EBLI que tiene caídas, por ejemplo en 2026, tiene caídas más importantes. De nuevo, en los vídeos más técnicos explico por qué esto ocurre, pero como veis, genera más rentabilidad. Genera un 3% anualizado, que es el que más rentabilidad ha generado de todos estos. O uno que gusta mucho, que es el Brightgate Global Income, que básicamente mantiene una duración muy baja, creo que cercana a 2 años máximo, pero como veis, es en color rosa, pues introduce mucho más volatilidad. De hecho, es el que más volatilidad tiene de todos los que estamos analizando hasta el momento, pero también es el que más rentabilidad ha generado, porque la está generando a través del riesgo de crédito, no tanto a través del riesgo de duración. Obviamente aquí entra ya la estrategia de los gestores, que es encontrar empresas que paguen más porque tienen una calificación crediticia peor, pero que ellos, analizando los números y los fundamentales, crean que eso no es así y que por tanto el mercado se equivoca y ahí explotan esa ineficiencia. Si podemos asumir, por ejemplo, duración de 5 años, que era lo que estábamos diciendo antes, y yo he metido ya un producto con una duración de 2 años, pues podría meter otro con una duración de 7, por ejemplo, y así cuadro y me quedo en la media si meto los mismos pesos y más o menos me quedo en 5. Entonces ahí ya sí que podrías meter algunos productos con un poquito más de duración para elevar la duración objetivo, pero recuerda, la duración media de toda tu cartera de bonos tiene que ser igual a tu plazo de inversión. Vamos a hacer una cartera de ejemplo, y esto no es una recomendación de inversión, de una persona que, por ejemplo, tuviese una duración de 5 años objetivo. E imaginemos que esta persona quiere tener
un 30% de su cartera en renta fija. Podría, por ejemplo, tener un 10% en algún fondo que tenga una duración media, a lo mejor de 3 años, y que invierta sobre todo en corporativo, pero que tampoco tenga mucho riesgo, es decir, que sea investment grade. Así lo que va a conseguir es tener un poquito de riesgo de duración y un poquito de riesgo de crédito, pero tampoco es para tanto. Luego podría meter un 5% en high yield, pero sin elevar mucho la duración. Es decir, aquí ya estamos elevando el riesgo de crédito porque tenemos corporativo de alto rendimiento, que se llama high yield, pero no elevamos tanto la duración porque podemos coger high yield a más o menos 3-4 años de duración. Podríamos tener otro 10% ya en algo de mayor calidad crediticia, ¿vale? Para no tener riesgo de calidad, de mucha más calidad crediticia, por lo tanto ahí nos vamos a ir a bonos gubernamentales. Y aquí podríamos elevar la duración, porque fijaros, si hemos mantenido una duración de 3 y 3, pues aquí podríamos irnos a una duración quizás de 7 años. Entonces, bonos gubernamentales, por ejemplo, europeos, a 7 años. Y quedaría un 5% que podemos meter en renta fija de ultracorto plazo o monetario y no tener riesgo de duración. Duración prácticamente cero y así lo tenemos como liquidez disponible. La media ponderada más o menos de la duración seguiría siendo 5 años, por lo tanto estaríamos cumpliendo un poco nuestro plazo y estaríamos bien diversificados entre ese riesgo de duración y ese riesgo de crédito. Porque eso nos lleva a la última pregunta del vídeo, y es ¿qué tiene que pasar para que estos bonos suban? Tanto como el TLT. Pues bien, para que estos bonos suban y vuelvan a subir en mercado y vuelvan a tener una rentabilidad positiva, lo que tiene que ocurrir es que los intereses de largo plazo, porque son bonos de largo plazo, de muy largo plazo, pues tienen que bajar. Es decir, el mercado debe percibir menores intereses a largo plazo. Y ahora mismo, al inicio, te enseñaba cómo está ocurriendo lo opuesto. Todos los intereses en todas las partes del globo están disparados. ¿Y por qué están disparados? Pues porque los gobiernos siguen con unas prácticas fiscales abusivas. Siguen gastando mucho dinero, siguen endeudándose. En Europa, por ejemplo, ¿por qué el boom alemán de repente y los intereses a largo plazo han empezado a subir? Pues porque Europa está metiendo un gasto fiscal elevadísimo debido a tener que cumplir con ese presupuesto de la OTAN, del 5% del PIB para los países miembros. Esto ha hecho que haya muchísimo gasto, sobre todo en Alemania, gasto para defensa, y ha hecho que los intereses se disparen esperando una mayor inflación futura. También está ocurriendo en Estados Unidos, donde el gobierno de Trump prometía que iba a bajar el gasto, el déficit, pero que lo ha mantenido elevado y que sobre todo ahora con guerras, pues sigue manteniendo un gasto disparado. Todo eso hace que los intereses a largo plazo sigan altos, que incluso el mercado de bonos esté advirtiendo a los gobiernos de que no tienen responsabilidad fiscal, de que están gastando muchísimo y por lo tanto los tenedores de bonos no están tan seguros y por tanto hay muchísima más oferta que demanda. Estos gobiernos están emitiendo muchísima deuda y la demanda tiene preocupación porque los inversores dicen, oye, estos tíos lleva una caída muy importante la deuda a largo plazo como para seguir comprándoles esta deuda. ¿Realmente los gobiernos van a ser responsables o voy a perder dinero? Entonces hay miedo por el lado de la demanda, hay mucha oferta y cuando la oferta sube y la demanda no incrementa al mismo ritmo, pues entonces el precio baja. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué debería pasar para que estos bonos suban? Pues subirían mucho si hubiese una recesión, una desaceleración, una crisis, donde obviamente los tipos de interés caerían drásticamente y si el tipo de interés cae, la inflación cae, porque en una crisis o una recesión hay deflación. Si hay deflación, los precios caen, los intereses irán detrás, el precio del tiempo irá detrás y por tanto bajará. Y si el interés baja, hemos visto que por duración estos bonos subirían. Así que serían una cobertura más bien a una recesión. Comprar bonos a 20 años estadounidenses o europeos ahora mismo, lo que te cubrirían es de una recesión o una desaceleración económica, porque habría deflación, los intereses caerían y el precio de los bonos subiría. Así que podemos meter este tipo de bonos en cartera con tanto plazo. Recuerda que al final lo que importa es tu duración promedio. No importa que metas renta fija a 20 años, siempre y cuando luego el resto de partes de renta fija que tengas hagan que tu media, tu duración media, sea la duración objetivo, que sea tu plazo. El problema nace cuando una persona compra un bono a 20 años y tiene un plazo de 5 años. Ahí está igual de jodido que Pepe lo estaba con el bono austriaco. Espero que este vídeo te haya servido. Si es así, no olvides dejar un buen like. Y si quieres aprender mucho más y todo esto que hemos comentado, llevarlo a la práctica ya con los números, las matemáticas, las fórmulas que hay detrás de todo esto para que puedas cuadrarlo todo, te dejo abajo varios vídeos de utilidad. Un abrazo familia y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.